Hola, buenos días, feliz domingo para todos, bienvenidos a un momento más de reflexión en casa de oración. Este domingo me toca compartirles algo a mí en esta mañana, pero antes que nada quiero saludarlos, darles la bienvenida, como dice el pastor, a que estén un poquito en casa y un poquito en tu casa, que podamos compartir este momento de la palabra de Dios como palabra rema para nuestra vida. Como siempre, lo primero que hacemos es decirte nuestros anuncios diferentes, anuncios a veces un tanto extraños, porque al no vernos no es lo mismo. Cosas que teníamos planeadas para este año las hemos pospuesto para más adelante, para el próximo año, pero tenemos grandes desafíos como iglesia, tenemos grandes misiones como iglesia, y grandes expectativas de cuando nos volvamos a ver, de cuando estemos todos juntos otra vez y nos encontremos unánimes en la casa del Señor. Quiero recordarte que hoy a las 17 horas vamos a estar con Mi Casita Kids, en el Facebook de Mi Casita Kids. Si no lo buscaste, cuando termine la palabra puedes buscarlo, lo vas a encontrar, es parte de nuestras redes sociales de la iglesia. Las maestras todos los domingos a las 17 horas suben una historia bíblica, una actividad, una creatividad nueva para hacer en la semana. Y también tenemos desafíos, TikTok, que los chicos están haciendo con alabanzas y un montón de cosas lindas para poder seguir estando cerca de ellos, que necesitan a sus maestras, que las extrañan, así que podés conectarte con nosotros si tenés hijos, nietos, sobrinos, o si simplemente querés ser parte también, acompañarnos a difundir la página. Después también te cuento que tenemos la otra página que se llama JEC, J-E-C, que es Jóvenes en Casa. Todos los sábados, perdón, no todos los sábados, cada 15 días los sábados nos juntamos con los jóvenes a las 20 horas. El sábado pasado tuvimos noche de juegos por segunda vez y la verdad que la pasamos espectacular. Muy lindo, los chicos se están desafiando a hacer nuevos juegos, nuevas cosas para el próximo sábado, así que te vamos a estar esperando en JEC, porque si esta semana entras, vas a ver en diferentes días y diferentes horarios diferentes cosas para hacer, creativas, trabalenguas, adivinanzas, retos y un montón de cosas, porque eso te va a ayudar a sumar puntos y para el próximo sábado vas a tener puntos acumulados para ganar los premios que estamos regalando cada sábado que nos encontramos en la juntada de jóvenes los sábados a las 20 horas. Y después, para recordarte, algo que también tiene Casa de Oración en este tiempo, es la radio en casa. Con la pastora Marta, mi mamá, con el pastor Julio, mi esposo. Los martes nos juntamos para compartir un rato, para reírnos, para reflexionar, para escuchar a nuestros invitados. Este martes vamos a tener un matrimonio invitado que nos va a contar su experiencia, que nos va a contar cómo está trabajando en la iglesia. Y también es lindo poder conocer otra área de nuestro ministerio, poder conocer a quienes la dirigen, quienes la llevan a cabo. Así que el martes puedes participar con nosotros a las 20 horas por Facebook también de Casa de Oración, que vamos a estar en vivo. ¿Sí? Y bueno, ahora a decir una de las cosas más importantes, ¿no? Que muchos yo sé que la están esperando, el ayuno de mañana. Con el pastor hemos estado pensando y queremos estar ayunando por el ministerio completo de niñez, por su directora, Aldana, por sus maestras, sus coordinadoras, Débora y Mica, y todas las maestras que las acompañan, que quizás ahora no me recuerdo el nombre de todas, pero por todas ellas, por todas las maestras, por todas las ayudantes, aún las que nos ayudan con las meriendas, con los desayunos, y hacen parte de este hermoso ministerio, y por sobre todo los protagonistas. Para mí, los niños. Ellos son los protagonistas de ese lugar. Y algo que yo marco siempre, y siempre se los hago recordar a los padres, a las maestras,
que durante muchos años 2 cosas se creyeron de la escuelita dominical. Primero, que eran para entretener a los niños. Y no es así, no es para entretenerlos. Nosotros les enseñamos, nosotros nos preparamos durante toda la semana para poder llevarles la mejor palabra para ellos. Ellos tienen diferentes formas de aprender. A veces aprenden mediante la clase, a veces aprenden con creatividades, a veces aprenden haciendo, leyendo, escribiendo, jugando. Tienen diferentes formas como los adultos, pero las maestras se preparan mucho tiempo para dedicarles a ellos. He escuchado también personas que me han dicho, no es un ministerio, y sí, es el ministerio de la enseñanza, el que está puesto en cada una de las maestras. Porque así como les digo que ellos son únicos, también son especiales. Y cuando no les gusta algo son capaces de decírtelo en la cara. Así que las seños tienen mucha paciencia, mucho amor, pero por sobre todo tienen el maravilloso ministerio de la enseñanza para depositar en tus hijos y en los míos la semilla que después nosotros ayudaremos a seguir regando para que un día florezca. Es nuestra responsabilidad como padres, como padrinos, como tíos, como abuelos, como cualquier persona, poder sembrar en ellos y ayudar en el trabajo que hacen las seños. Y además, algo importante que yo digo, los niños no son el futuro. Ellos no son los futuros pastores. Ellos no son los futuros levitas. Ellos no son los futuros profetas. Ellos son los profetas. He escuchado miles de testimonios en donde por un niño una familia entera se salvó. Donde un niño predicando hizo que muchas personas se arrepintieran y volvieran a Cristo. Donde un niño evangelizando hizo conocer a la gente a Dios. Donde los niños también viven un montón de experiencias espirituales y depende de nosotros como padres y de las maestras los domingos cuando nos ven a ellos poder llevarlos hacia la luz. Así que ayúdanos a que ellos estén presentes hoy a las 5 de la tarde. Las seños también todos los días están subiendo versículos bíblicos y cosas lindas para ellos. Entonces, acompáñanos en el ayuno de mañana por estas hermosas maestras que dedican tanto tiempo y servicio a nuestros hijos. Amén. Bueno, el ministerio de niñez es algo muy especial para mí, por eso le dedico tanto tiempo. Amo estar con ellos, los extraño un montón. No más que a ustedes, pero un poquito más puede ser. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar reflexionando hoy sobre Números 16. Números 16. De este capítulo vamos a estar leyendo algunos versículos salteados, pero te invito a que después lo puedas leer en tu casa completo, porque la verdad que es algo que a mí me llamó tanto la atención, porque hace un tiempo que viene resonando en mi mente una frase, como siempre les digo yo, ¿no? Que el Señor me trajo, y es el invierno espiritual. En este momento que estamos viviendo, estamos por entrar al invierno, que empezamos a ver el cambio climático en nosotros, y que los que me conocen saben que no es la estación del año que a mí más me gusta. Yo prefiero muchas veces el verano, pero sin embargo hay cuestiones que nos olvidamos a veces, y que con estos cambios climáticos el Señor también nos puede hablar. Él puede hablar a tu vida en cosas tan sencillas. Yo he tenido momentos especiales con Dios cocinando. He tenido momentos especiales caminando por la calle. Y aún en estos días que por ahí me senté en la ventana con un mate a mirar cómo el árbol de enfrente cambiaba su color, sus hojas iban cayendo y se preparaba para vivir el invierno, y tenía que ir barriendo por la cantidad de hojas que caían, me di cuenta de que a veces podemos entrar en el invierno espiritual. Y sobre esto te quería hablar. En Números 16, si ya lo buscaste, te cuento que
Trata sobre un momento de rebelión. La rebelión de Coré contra Moisés y contra Aarón. Aarón era una persona que se había equivocado otras veces, pero siempre había vuelto a Dios. Pero dicen Números 16:1, para que entremos en el contexto de la historia. Cierto día Coré hizo a Izar, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, eran un montón. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel, y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? La rebelión que dirigió Coré, pero con 250 hombres. Cuando cuenta 250 hombres, son 250 familias, con sus esposas, con sus hijos. Se cree que más de 500 personas fueron parte de esta rebelión. Y muy triste cómo termina la historia de Coré, porque él se rebela contra Moisés, contra Aarón. Moisés entra en un momento de preguntarle a Dios qué hacer. Luego Moisés lo manda a que presente incienso, todos ellos delante del tabernáculo. Ellos presentan su incienso delante del Señor, pero el Señor estaba muy enojado por la rebelión que ellos estaban teniendo. Entonces, ¿qué hizo? Fue y Moisés le dijo al Señor: oh Dios, en el versículo 22, oh Dios, tú eres Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas. En el versículo 26 dice: rápido, le decía a la gente, aléjense de la carpa de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Y cuando Moisés proclamó algunas palabras después, la tierra se abrió y Coré, con su familia y todos los que lo acompañaban, la tierra se los tragó. A mí me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el invierno? Es que yo creo que Coré, aunque estaba en el medio del desierto, vivía un invierno espiritual. Moisés y Aarón Moisés era quien dirigía al pueblo, Aarón lo acompañaba. Pero las temperaturas de la espiritualidad de Coré eran tan bajas, habían bajado tanto su temperatura espiritual, que hasta había contagiado a quienes estaban alrededor. La temperatura de la presencia de Dios en sus vidas, la temperatura de la intimidad con Dios, de la fe, había disminuido bruscamente y los estaba llevando hacia la hipotermia. Yo busqué la definición de hipotermia y dice que es cuando la temperatura de tu cuerpo baja y está por debajo de los 35 grados. Esto puede ocurrir en pequeños minutos. Escuchaba el otro día el servicio meteorológico que decían que había un lugar del mundo, que ahora no recuerdo cuál es, que tenían menos 55 grados y que directamente no podían salir, porque al salir simplemente a la puerta se congelarían. Y entonces yo decía,
¿A qué grado de temperatura habrá llegado la vida de Coré, que lo hizo estar enfrentándose a lo que Dios tenía para el pueblo? Contagió a todos, porque otra cosa que sucede en el invierno es que los gérmenes, las bacterias o incluso los virus se propagan más rápido. ¿Por qué? Porque estamos todos encerrados en un mismo lugar, tratamos de estar cerca para brindarnos calor el uno al otro cuando tenemos frío. También el frío propio hace que la nariz o el aire que entra por la boca esté frío y enfría nuestro interior. Por eso los gérmenes, los virus y las bacterias se propagan más en el invierno. Y entonces yo decía, este invierno lo alcanzó de tal forma este hombre que hizo que los gérmenes del chusmerío, que los gérmenes de los malos pensamientos, que los gérmenes de la rebelión, que los gérmenes del pecado se le pegaran a todo aquel que él iba a buscar y a ver. No lo cuenta la palabra, pero yo me imagino a ellos juntándose, porque siempre que hay una conspiración, hay gente que se junta para esa conspiración. Hay gente que se junta a hablar, hay gente que especula cosas, hay gente que ve cosas que aún siquiera están pasando. Hay gente que imagina cosas, imagina cómo actuará el otro, imagina cómo voy a actuar yo. Y me los imagino a ellos ahí, diciendo, ¿cómo este Moisés? Mirá lo que está haciendo, mirá a Aarón, ¿qué se creen ellos que son mejores que nosotros? Y dieron lugar en sus pensamientos. Porque investigando sobre el invierno, dice que en el invierno las personas primero entran en un estado, es más propenso a entrar en un estado de depresión. Además, la creatividad de la persona disminuye. Además de eso, dice que al mismo tiempo, aunque la creatividad disminuye, están más expuestos los pensamientos internos de las personas. Y por eso los mejores inventos, los mejores nombres para las cosas, los regalos abstractos y tantas cosas más suceden mejor en el invierno. Porque el invierno produce estas cosas. La oscuridad del invierno, porque tenemos días más oscuros, no días más cortos y noches más largas, estamos en mayor oscuridad. Y entonces, ¿qué pasa? Vivimos en la oscuridad de las noches. En las noches es donde más tiempo pensamos. Cuando dejamos de hacer todas nuestras actividades cotidianas y apoyamos nuestra cabeza sobre la almohada, es el momento en el que aparecen todos esos pensamientos. El invierno te incita a estar más tiempo acostado o recostado. Influye en tus emociones, en tu desánimo. Tenés menos fuerzas, tenés menos ganas, menos voluntad. Pero eso fue lo que les pasó a ellos. Ellos dejaron una puerta abierta a los pensamientos. Las nubes del invierno taparon el calor del sol del Espíritu Santo sobre sus vidas. Los hicieron que su temperatura disminuyera de tal forma que entraran en un estado de hipotermia, donde sus propias vidas se empezaban a terminar. Porque la hipotermia te genera eso. Te va haciendo morir tejidos y partes de tu cuerpo. Partes del cuerpo espiritual de ellos estaban muriendo, pero ellos no se estaban dando cuenta. No se daban cuenta del momento que estaban a punto de vivir. Y algo que me llamó mucho la atención, que yo no lo sabía del invierno, es que hay mamíferos que tienen distintas reacciones, o animales que tienen distintas reacciones frente al invierno. Algunos migran y se van a otro lugar, no solo por el calor, sino también por su fuente de alimento. Algunos hibernan, como los osos, hasta que llegue la primavera. Pero otros
cambian, se adaptan. Su pelaje cambia, se vuelve más grueso, más pesado, para poder mantener el calor de su cuerpo interno. Otros cambian en el ojo, para poder tener visión en los momentos de oscuridad. Se acostumbran a vivir en el invierno. Algunos cambian hasta de color su pelaje, para poder mimetizarse con el hielo, con la nieve o incluso con los pastos secos. Y digo, ¿será que nos estaremos adaptando a vivir en el invierno espiritual? ¿Será que nuestra mirada habrá cambiado tanto como la cambió la de ellos? Porque ellos no veían lo maravilloso que estaba haciendo el Señor. Porque si ustedes leen Números 16, hay un momento en el que ellos le dicen: vos, Moisés, nos sacaste de Egipto, donde fluía leche y miel, y nos trajiste a una tierra donde no fluye ni leche ni miel. Egipto, donde ellos estaban como esclavos, donde a ellos les pegaban, los tenían trabajando horas y horas para el faraón. Egipto, donde muchos tenían hambre, donde se fueron de ese lugar porque se sentían que no daban más. ¿A ese lugar querían volver? ¿Tenían ganas de estar ahí en vez de estar en ese lugar con el tabernáculo, con la presencia del Señor que los visitaba? Con un líder como Moisés, recibiendo palabra del Señor. Es que su vista se había nublado tanto, se había llenado tanto de oscuridad, que ahora se habían adaptado a vivir en el invierno. Entonces, te pregunto a vos, ¿te estás adaptando a vivir en el invierno espiritual? ¿Será que tu vista habrá cambiado tanto de perspectiva y de dirección, que no ve lo que está haciendo Dios por vos, que no ve el momento que estás viviendo Dios? ¿Será que las nubes rodearon tanto tu casa, tu vida, tu familia, que como familia solo ven lo oscuro, lo negativo, lo gris, lo triste? ¿Será? ¿Será que los gérmenes habrán empezado a esparcir por toda la casa, contagiando el desánimo, contagiando el mal humor, contagiando la bronca del momento como país que estamos viviendo? ¿Contagiando qué? ¿Qué estás contagiando en tu casa? ¿Vos sabías que también se pueden contagiar cosas buenas? También se puede contagiar la alegría. Y como yo le digo muchas veces a mis discípulas, es fácil. Yo estoy en casa, con la estufa, calentita, pero es difícil a veces decirlo cuando nos falta todo eso a nuestro alrededor. Es difícil cuando lo que yo predico lo tengo que vivir. Es difícil cuando las decisiones que tengo que tomar las tengo que tomar en base a los consejos que yo di a otros. Y qué fácil que era dar un consejo, pero a veces qué difícil que es tomar la decisión equivocada. Algo que me llamó la atención, y es como titulé mi prédica hoy, dice que la Tierra se inclina 23,44 grados. Y eso hace que esté más lejos del Sol. Entonces vivamos el invierno. ¿Será que te inclinaste hacia el lugar equivocado? ¿Que tomaste la decisión equivocada de escuchar las voces equivocadas? Y hoy te estás inclinando hacia el invierno. Te estás perdiendo tu sentido, te estás empezando a adaptar a vivir en ese lugar. Estás empezando a cambiar tu pelaje, te estás haciendo más grueso, más gruesa tu pelaje, para que no pueda entrar la palabra de Dios a tu vida y rebote. Donde las palabras que antes te llegaban al corazón, que hacían quebrantarte delante de la presencia del Señor, hoy ya no te importen y pasen desapercibidas.
donde poner una alabanza era un momento en el que levantabas tus manos y te dedicabas a orar al Señor. Y hoy poner una alabanza o poner cualquier otra canción te da lo mismo. ¿Te estás adaptando a vivir en el invierno? ¿Te estás adaptando a vivir en estos momentos que no nos podemos ver, no nos podemos congregar? Pero bueno, la palabra la escucho otro día, la escucho en otro momento, si total queda grabada, comparto en otro momento. ¿Te estás acostumbrando a eso? ¿Realmente? ¿O será que los domingos a la mañana te levantás temprano como te levantabas antes, agarrás un mate y te preparás para escuchar la palabra del Señor que trae para tu vida? ¿Será que los jueves volvés rápido de trabajar? ¿O preparás todo en tu casa, en tu familia? ¿Todos se juntan para escuchar la palabra del Señor? ¿Qué estás haciendo? No te adaptes. No te adaptes. Me hacía recordar una palabra que decía que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este lugar. Entonces viví donde te corresponde vivir. Viví en la primavera espiritual, donde todo empieza a florecer. Yo observaba a mi perra, mi hija canina. Ella cambia su pelaje en el invierno, lo hace más grueso. Y su temperatura corporal se va manteniendo. Y cuando ella se da cuenta de que ya no alcanza, se mete dentro de su cajita. Se hace un ovillito ahí y se queda calentita. Y cuando yo la voy a acariciar, está calentita. O se acerca a su hija, o pide venir acá adentro, porque se da cuenta que la temperatura está bajando. Date cuenta que tu temperatura espiritual está disminuyendo. Date cuenta que hay pensamientos que te están ganando, porque ¿sabes qué? A la hipotermia se llega en pequeños minutos. En pequeños minutos tu temperatura puede disminuir. No te confundas. Pasar un minuto cometiendo un pecado, pasar un minuto mirando a lo que no tenés que mirar, pasar un minuto leyendo algo que no tenés que leer, pasar un minuto, un segundo, hace que tu temperatura disminuzca. Y me vas a decir, pero un minuto, pero solo un momentito, pero solo un segundo. Sí, alcanza para que tu temperatura se empiece a disminuir. Porque te empezás a alejar de Dios, te empezás a alejar de tu calor, te empezás a alejar de aquellos que te transmiten calor, de aquellos que te contagian de lo bueno y empezás a contagiar lo malo en tu casa. Empezás a ponerte mal, a enojarte y todos empiezan a estar así. Sacerdote del hogar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué temporada del año estás viviendo? ¿Qué fruto estás llevando a tu casa? ¿Estás preocupado por qué fruto van a comer? ¿Estás preocupado por qué van a poner sobre su mesa? Preocúpate por qué fruto espiritual va a salir de tu familia cuando termine este tiempo. Preocúpate por qué vas a florecer cuando termine esto. Mujer, edifica tu casa, edifica tu hogar. Edifica tu familia, edifica tus hijos y aún a veces a nosotras nos toca edificar a nuestros propios maridos. Momentos de debilidad tenemos todos. Todos los tenemos. Pero depende de qué hacemos en ese momento. Depende de qué camino tomamos en ese momento. Depende de qué decisión tomamos en ese momento. Si dejamos ese minuto de más a que ese pensamiento se plante en nuestra mente y inunde nuestra vida de un invierno eterno espiritual. O si dejamos que ese pensamiento disminuya con el fuego del Espíritu Santo que empieza a crecer en nuestras vidas, que empieza a aumentar nuestra temperatura y nos hace vivir una primavera eterna en el Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando? Hoy a la mañana me levanté
Y sentía esto, la iglesia que no se quede en un invierno espiritual. Diferentes inviernos hay en todos lados. En algunos nieva, en otros no. En algunos países no se les llama invierno como temperaturas bajas, sino que son las épocas de la lluvia, donde cae nieve o cae lluvia, la temporada húmeda. Las lluvias están cayendo sobre vos, la nieve está cayendo sobre vos. ¿Sentís que esas precipitaciones te están tapando? ¿Sentís que eso está sobrepasándote? No te preocupes, porque en cuanto la nieve te toque, la nieve del problema venga sobre vos y vos estés encendido, se va a evaporar. Ni siquiera te va a poder tocar, porque el calor que emane de tu vida, el calor que salga de tu espíritu, va a evaporar cualquier cosa que quiera venir a hacerte un daño. No te preocupes porque van a comer. Ocúpate de eso, pero no te preocupes. Preocupate mejor por no vivir en el invierno espiritual. Porque te voy a leer para terminar este último pasaje, que también está en Números, pero en este caso es en el capítulo 17, el capítulo que sigue al que estábamos leyendo. Ahí nos cuenta la historia de Aarón. ¿Qué pasó con Aarón? Con este hombre al cual ellos también se rebelaron, porque dice que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Pobre Aarón, ¿qué culpa tenía? El Señor lo había elegido. Pero dice así, Números 17. 17:1 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Dile a los israelitas que traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara de cada jefe de tribu patriarcal. Entonces Moisés les dice a ellos que traigan las varas, ellos traen las varas, escriben los nombres de cada uno de ellos. Y dice que más adelante, en el versículo 8, dice: Al día siguiente, cuando Moisés entró al tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, había echado brotes, florecido y producido almendras maduras. La vara de Aarón floreció. Todas las demás eran varas secas, varas muertas. No estaban ni de un árbol, eran varas, simplemente varas. Que el Señor transformó a una de ellas, porque fue al hombre que eligió. Porque si ustedes leen Números 17, dice que Él iba a elegir a uno de los hombres y que iba a representar cómo lo elegía de esa forma, haciendo florecer la vara. Él transformó algo muerto en algo que floreció. Estaba muerta la vara y Él la hizo florecer. Y no solo florecer, dio brotes y dio frutos. Brotes y frutos. ¿Qué quiere decir? Brotes. De esa vara podían salir otras varas, porque así se hacen las plantas. Sacas el brote, lo sembrás y quieres una planta. Y frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ojo, no te dejes caer en el invierno espiritual. No dejes que las temperaturas bajas te azoten, porque eso no le corresponde al Señor. Es tu trabajo hacer que el fuego del Espíritu Santo crezca cada día sobre tu vida. No te confundas. Al Señor le toca su trabajo, pero a vos hay trabajos que te tocan.
No te quedes en el invierno. Florecé como la vara de Aarón. Presentate delante del Señor. Aarón tuvo problemas. Aarón tuvo momentos en los que su debilidad quizás le ganó. Aarón fue un hombre como cualquier otro. Era igual que Coré. Pero él estuvo cerca de Dios y no dejó que las temperaturas bajas de los demás inundaran su vida. Él supo respetar su lugar, su espacio. Respeta tu lugar, respeta tu espacio en tu casa. Si el Señor te encomendó a ser sacerdote, sé sacerdote de la casa. Si el Señor te encomendó ser la mujer sabia que edifica, sé la mujer sabia que edifica. Ocupa tu lugar, el que te corresponde, y haz las cosas que te corresponden para que el Señor de los milagros te pueda hacer florecer. Que Dios te bendiga, que esta palabra llegue a tu vida, que se haga carne en vos y que frente a cualquier momento que te haga bajar la guardia y bajar la temperatura, aunque sea un minuto, no te inclines hacia el invierno, te inclines hacia el sol, hacia nuestro Señor. Bendiciones. Nos vemos.